Amigos, bienvenidos a nuestra caminata número 13, la primera de esta nueva etapa, la desolación. Hay momentos en la vida en que uno no se queda paralizado por la tristeza. Uno camina, pero camina en dirección contraria. Pareciera más bien que está huyendo entonces. No siempre la desilusión nos deja sentados en una silla o echados en una cama, mirando el piso sin poder movernos. A veces la desilusión nos levanta, nos empuja, nos pone los zapatos, nos carga una mochila invisible en la espalda y nos dice: vete de aquí, aléjate, ya no hay nada más que esperar, ya no hay nada más que hacer. Esto ya se acabó, es hora de irse. Y uno empieza a caminar. Sobre el camino, y el horizonte vuelve a llamar. Traigo preguntas en el alma y el deseo de encontrarte más. Cada paso abre silencio, cada paso invita a escuchar. No sé todo lo que me espera, pero hoy decido caminar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. Y uno empieza a caminar. Y lo hace no necesariamente porque tenga mayor claridad, o porque tenga paz, o porque Dios ahora sí le mostró el camino. A veces uno camina porque no soporta quedarse donde se rompió la esperanza. Hoy comienza una nueva etapa en nuestro caminar. Veníamos de cerrar el preámbulo de Lucas 24. Venimos de aquellas mujeres que salieron muy temprano hacia el sepulcro. Vieron la piedra removida, vieron el espacio que no era ausencia, sintieron la señal con sus hombres resplandecientes. Y venimos de aquella pregunta que todavía nos atraviesa: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Así que venimos del testimonio de las mujeres, pero también venimos de la incredulidad de los apóstoles. Y venimos sobre todo de Pedro, porque Pedro se levantó, corrió, se inclinó, miró los lienzos y volvió asombrado. No volvió entendiéndolo todo, no vio al resucitado. Así que no volvió con una teología completa de lo que significa la resurrección. Tampoco volvió con un discurso perfectamente armado, pero volvió distinto. Algo empezó a brotar en él, como una matica pequeña que rompe la tierra después de una larga noche. La fe apostólica todavía era muy frágil, era pequeña, todavía no podía sostenerse del todo, pero ya había agitación y movimiento. Ya habían signos, asombro, una primera grieta en la incredulidad. Y uno pensaría que Lucas, como gran evangelista, después de mostrarnos a Pedro corriendo hacia el sepulcro, nos llevaría inmediatamente a una escena de claridad, de triunfo, de celebración. Apareció Jesucristo. Pero no, Lucas hace algo mucho más humano. Nos muestra a dos discípulos alejándose de Jerusalén, huyendo.
Mientras la resurrección ya empezó a enmarcar la historia, dos hombres caminan, pareciera que con la esperanza todavía muy rota. Mientras el domingo ya comenzó, ellos todavía cargan el viernes en su cara. Mientras la vida nueva ya está obrando, ellos avanzan como si la muerte hubiese tenido la última palabra. Esa es la paradoja profunda de esta caminata. La resurrección ya había comenzado, pero ellas todavía caminaban con cara de viernes. Escuchemos entonces con calma el inicio de la nueva escena. Dice Lucas: aquel mismo día, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando entre sí sobre todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos estaban impedidos para reconocerlo. Dejamos atrás la ciudad donde todo había terminado. Repetíamos la historia para no sentirnos engañados. Cada frase hacía más firme el final que imaginamos. Y en la curva del camino, un extraño camino a nuestro lado. Preguntaste por la tristeza, como si no supieras nada. Y al contarte nuestra herida, la herida quedó acompañada. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta agotar la versión del dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, como quien ya no quiere esperar más. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Las mujeres trajeron la mañana, pero dijimos nos hicieron temblar. A veces una noticia de esperanza duele más que aprender a fracasar. Habíamos cerrado las ventanas para que no entrara otra ilusión. Tú no rompiste nuestras defensas, solo abriste espacio con una pregunta. Era inquietud, te quedaste dentro de la conversación. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta que una pregunta abrió el dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, compañía en el camino. ¡Wow! ¡Qué escena tan sobria, tan humana! No hay relámpagos, no hay trompetas, no hay una aparición espectacular con un gran abrazo. Todavía no hay un reconocimiento. Lo que hay son dos hombres caminando
solos y una conversa cargada. Hay una distancia entre ellos y los que se quedaron en Jerusalén. Hay una tristeza que no sabe dónde ponerse, pero también hay un Jesús. Jesús mismo, el resucitado, pero escondido, cerca, pero sin ser reconocido, acompañando antes de ser entendido, caminando antes de ponerse a explicar, escuchando antes de corregir. Y ese es el gran comienzo del camino hacia Emaús. Y no comienza con una respuesta, comienza con una caminata equivocada en la que Jesús se acerca y decide intervenir. Pero bueno, vamos a ir desglosando esto poco a poco, como lo he venido haciendo. Comienza Lucas diciendo, aquel mismo día. Y este no pareciera ser un detalle menor. No dice unos días después, pasado un tiempo, cuando ya todos habían procesado lo ocurrido. Dice aquel mismo día. Es el mismo día de sepulcro vacío, de las mujeres, del anuncio, del asombro de Pedro. El mismo día en que la noticia empezó a circular. El mismo día en que la muerte comenzó a perder su dominio. Ese día, el primer día de la semana, el domingo, el día nuevo que marcó la historia, el día en que Dios estaba inaugurando algo que el mundo todavía no sabía nombrar, el antes y el después. Y ese mismo día es el que escoge para caminar con estos dos discípulos perdidos. Ellos todavía no podían vivirlo. Ese es uno de los misterios más dolorosos de la vida espiritual. Hay momentos en que Dios ya empezó a obrar, pero nosotros todavía no podemos recibirlo. Dios ya abrió una puerta, pero nosotros seguimos mirando a la pared. Dios ya removió una piedra, pero nosotros seguimos oliendo a muerte. Dios ya sembró una semilla, pero nosotros seguimos llorando en el campo seco. Dios ya empezó el domingo, pero nuestra alma todavía está atrapada en el viernes. Dejamos Jerusalén detrás, con el polvo en los pies. La ciudad guardaba heridas que no sabíamos qué hacer. Habíamos visto la cruz, habíamos perdido la voz, y aunque el camino avanzaba, algo en nosotros quedó. Pero eso no hace a estos discípulos malos, ni tampoco a nosotros. Simplemente nos hace humanos. Porque no siempre el corazón se entera al mismo ritmo que la historia. No siempre el alma entiende lo que Dios ya viene haciendo. No siempre la esperanza entra inmediatamente cuando toca la puerta. A veces la esperanza llega y uno no la reconoce como esperanza, la siente como inquietud, como confusión, como una noticia demasiado grande para un corazón demasiado herido. Y eso ya lo vimos en las caminatas anteriores. Las mujeres fueron y encontraron una novedad. Recibieron una palabra celestial y volvieron a contarla. Pero muchos no le creyeron. Pedro se levantó y corrió. Sí, pero estos dos discípulos no corrieron hacia el sepulcro. No avalaron tampoco lo que las mujeres dijeron. Ellos se fueron por otro camino. Y Lucas no los aplasta con el juicio.
no los ridiculiza, no los presenta como hombres inútiles o perversos. Los presenta caminando, conversando, discutiendo, dolidos, alejándose, huyendo. Y esto es importante para nosotros, porque muchas veces también nosotros queremos juzgar demasiado rápido a nuestras propias huidas o a las huidas de nuestros amigos o familiares. A veces pensamos, yo no debería sentirme así, yo ya debería haber superado esto, yo ya debería tener más fe, yo ya debería estar más alegre, yo ya debería estar más claro en esta vida. Pero el Evangelio es más paciente que nuestro perfeccionismo espiritual. El Evangelio sabe que un corazón golpeado no se levanta de inmediato porque alguien simplemente le diga, alégrate. El Evangelio sabe que una esperanza crucificada deja marcas. Sabe que hay noticias verdaderas que el alma no puede integrar todo de una vez. Por eso, Lucas, el maravilloso escritor, nos hace caminar con ellos, no para justificar la huida, pero sí para buscar comprenderla e iluminarnos a nosotros los caminantes. Porque si no comprendemos esta caminata que arranca triste, tampoco podremos comprender en todo su esplendor la delicadeza de la resurrección que se nos acerca. Nos alejamos de Jerusalén con la esperanza rota entre los pies. Creemos que la historia terminó, pero el domingo ya comenzó. Aunque caminemos para escapar, tú vienes despacio por el mismo lugar, y en el camino que elegimos sin ti, ya estás acercándote a mí. Así que preguntémonos mientras caminamos, ¿dónde estamos caminando con cara de viernes, aunque el domingo ya parecía haber comenzado? ¿Dónde Dios pudo haber empezado en nosotros algo nuevo, pero nuestro corazón todavía no logra vivirlo? ¿Qué noticias buenas hemos escuchado, pero todavía no las hemos integrado? Una vez más, no respondamos rápido. Caminemos con las preguntas. Dejemos que la naturaleza nos inspire y respire dentro de nosotros. Quizás en esta caminata que estamos haciendo hoy tenemos claro nuestro origen y nuestro destino. Pero en la caminata que hacen estos dos discípulos, Lucas no nos dice hacia dónde iban de toda claridad. Lo que dice era que iban hacia un pueblo llamado Emaús. Es decir, se estaban alejando de Jerusalén. Emaús no aparece en ningún momento antes en los evangelios. Así que Jerusalén era el punto de arranque, y no era un punto de arranque cualquiera. Era el gran lugar, el lugar de la promesa, el lugar para estar con Dios, el lugar que tenía un gran templo, el lugar donde ocurrió la Pascua. Bueno, donde todos los acontecimientos decisivos se habían generado. Es el lugar de la cruz, del sepulcro, del cuarto de arriba, el lugar desde donde Pedro había corrido y había regresado. Es el lugar donde estaba la comunidad confundida y temerosa. Allí todavía estaban reunidos. Por lo tanto, alejarse de Jerusalén no es solo cambiar de ubicación, es separarse del centro de los acontecimientos.
es tomar distancia del lugar donde la historia de Dios se estaba moviendo. Es salir de un espacio donde todavía podían aparecer las respuestas. Pero otra vez, no lo juzguemos desde lejos. Pongámonos en sus sandalias. Ellos habían esperado el sábado. Ellos habían seguido. Ellos habían apostado su vida interior a una promesa. Y esa promesa había terminado clavada violentamente en una cruz. El que ellos pensaban que iba a redimir a Israel ahora murió avergonzado y como un condenado. El que hablaba con una autoridad fue silenciado. El que levantaba a los enfermos fue bajado sin vida. El que hablaba del reino fue expuesto como un fracaso público de un rey depuesto. El que había despertado tantas esperanzas ahora parecía confirmar la dureza del mundo. Y eso, por supuesto, no se procesa fácilmente. Hay dolores que no solo duelen, sino también nos desordenan todos nuestros mapas. Ya uno no sabe dónde está el norte, no sabe qué fue verdad y qué fue ilusión, no sabe si creyó demasiado, si fue muy ingenuo, no sabe si debe quedarse, esperar, luchar, callar, gritar, volver a empezar o simplemente huir. Y entonces aparece esa gran tentación humana, marcar una distancia con el punto en el cual se generó el dolor. Irse de Jerusalén. Alejarme del grupo donde me decepcioné y donde me traicionaron. Alejarme de la promesa que no entendimos, de la misión que se volvió pesada, de la comunidad que ahora me incomoda, de la oración que ya no me consuela, del altar que me recuerda más bien a lo que perdí antes de lo que voy a ganar. Entonces, alejarse de Dios no necesariamente con rebeldía, sino con cansancio, porque hay huidas que no parecen rebeldes, parecen hasta razonables. Necesito aire, necesito pensar, necesito distancia, requiero salir de aquí. 12 kilómetros parecen poco, pero pesan cuando hay dolor. Los pasos siguen adelante, el corazón no encontró dirección. Seguimos viviendo en viernes, aunque el sol volvió a salir. Y mientras buscamos distancia, alguien comienza a venir. Nos alejamos de Jerusalén, con la esperanza rota entre los pies. Creemos que la historia terminó, pero el domingo ya comenzó. Aunque caminemos para escapar, tú vienes despacio por el mismo lugar, y en el camino que elegimos sin ti, ya estás acercándote a mí. No toda salida es libertad, no todo regreso es volver. A veces huimos del misterio que todavía no logramos comprender. Y mientras hablamos del pasado, sin saber qué va a ocurrir, una presencia silenciosa ya camina junto a mí. Y a veces eso es verdad y hasta saludable. A veces el aire ayuda a que nuestro raciocinio vuelva a actuar. A veces requerimos caminar para volver a inspirarnos. A veces requerimos mover el cuerpo para que el alma no se asfixie. Pero hay una diferencia profunda entre caminar para respirar y caminar para escapar, entre tomar distancia para ver desde lejos y alejarse para no volver a ver, entre salir al camino porque Dios me envía
y salir al camino porque ya no quiero que Dios me alcance. Por eso, en esta caminata no condenamos el camino, al contrario, esto nace del propio camino, del propio caminar como una forma de oración. Caminar puede ser una forma de volver al cuerpo cuando la mente se nos llena de ruido. Caminar puede ser una forma de dejar que la propia creación vuelva a hablarnos de su creador. El problema entonces no es caminar. El problema pareciera ser hacia dónde están caminando estos discípulos y desde qué herida estamos caminando. Estos dos discípulos caminan, pero se alejan. Y aquí la pregunta se vuelve muy personal. ¿Qué parte de nosotros se está alejando del Jerusalén? ¿Qué parte de nosotros se está alejando del lugar donde Dios nos pudo haber pedido permanecer un poquito más? ¿Qué parte de nosotros se cansó ya de esperar? ¿Qué parte dijo, ya no podemos con esto? Puede ser una vocación, una relación, una esperanza, una imagen de futuro. Puede ser incluso la forma de fe que ya no logra sostenernos como lo hacía antes. Y es que a veces uno se aleja de Jerusalén sin dejar de hablar de Dios. Y así hacían los apóstoles, estos discípulos, mientras caminaban por el camino, al punto tal que al acercársele a un extraño, eso fue lo primero que hicieron, hablar. A veces uno se aleja de Jerusalén haciendo cosas buenas. A veces uno se aleja con argumentos muy sensatos. Pero por dentro sabemos que algo se cerró. Y ese cierre duele. Porque Jerusalén no solo representa un lugar externo, también representa ese espacio interior donde Dios había hecho una promesa. Ese lugar del alma donde alguna vez dijimos, aquí está pasando algo. Dios nos habla, nos sentimos llamados, nuestro corazón estaba encendido. Pero luego vino el tiempo, la cruz, el silencio, las decepciones. Y uno, poco a poco, empezó a caminar en otra dirección. Así que en esta caminata de hoy no hay que responder con culpas, hay que responder con verdades. Porque Jesús no se acerca a una versión maquillada de nosotros. Se acerca al camino real hacia donde decidimos partir, hacia Emaús, al que estamos caminando en nuestra vida real. No necesariamente es el camino que publicamos en las redes sociales. No es necesariamente el camino que suena muy bonito. Es el camino de polvo, de cansancio, de esperanzas. Allí es donde se acerca Dios para estar con nosotros. Nos alejamos de Jerusalén con la esperanza rota entre los pies. Creemos que la historia terminó, pero el domingo ya comenzó. Aunque caminemos para escapar, tú vienes despacio por el mismo lugar. Y en el camino que elegimos sin ti, ya estás acercándote a mí. Y esta es la gran primera noticia de esta segunda etapa. Ellos se alejan de Jerusalén, pero Jesús se va a acercar. La dirección que ellos nace de una herida,
mientras que la dirección de Jesús nace de una misericordia. Ellos caminan con una esperanza rota, pero Jesús camina con una vida que la muerte ya no puede retener. Pero ellos todavía no lo saben, todavía no lo reconocen, no pueden interpretar correctamente lo que están viviendo. Pero el resucitado ya está entrando poco a poco en su camino. Y esto es muy consolador. Jesús no va a esperar a que estos discípulos corrijan primero su dirección para entonces dignarse a encontrarlos. No les dice desde lejos, bueno, cuando vuelvan a Jerusalén hablamos. No les exige tener la esperanza recompuesta para caminar. No espere estén claros, fuertes y dominantes en esa doctrina para poder conectarlos. Se acerca mientras aún están confundidos. Se acerca mientras caminan en la dirección contraria hacia Emaús. Y se acerca mientras la tristeza gobierne su interpretación de los hechos. Bueno, todo esto, una vez más, no justifica la huida, pero revela el corazón de Dios. El resucitado no va a abandonar al discípulo porque el discípulo esté caminando mal. Sale a buscarlo dentro del camino que realmente está caminando. Por eso, al cerrar esta primera caminata de esta segunda etapa, no requerimos fingir que estamos en Jerusalén si por dentro estamos realmente yéndonos hacia Emaús. No requerimos maquillar la dirección real de nuestro corazón. Tal vez seguimos cerca por fuera, pero lejos por dentro. Tal vez seguimos cumpliendo, pero sin esperar. Tal vez seguimos hablando de Dios, pero ya no esperamos que Dios nos responda, ni nos sorprenda. Tal vez seguimos en la comunidad, en la familia, en la responsabilidad, pero una parte dentro de nosotros ya comenzó a retirarse. Así que el Evangelio no nos invita hoy a condenarnos, nos invita a decir la verdad. Porque el lugar donde Jesús puede acercarse no es el personaje que habíamos construido en nuestro pasado. Es el camino real donde estamos hoy día. Es el que nuestros pies están caminando. Es el que nuestro corazón hoy día está soportando. Es el que quizás no nos atrevemos a nombrar delante de nadie. Y ese camino puede convertirse ahora en el lugar de encuentro. Y no porque sea perfecto, sino porque allí es donde Jesús se va a acercar. Dejamos atrás la ciudad donde todo había terminado. Repetíamos la historia para no sentirnos engañados. Cada frase hacía más firme el final que imaginamos. Y en la curva del camino, un extraño camino a nuestro lado. Preguntaste por la tristeza, como si no supieras nada. Y al contarte nuestra herida, la herida quedó acompañada. Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta agotar la versión del dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, como quien ya no quiere esperar más. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Las mujeres trajeron la mañana, pero dijimos nos hicieron temblar. A veces una noticia de esperanza duele más que aprender a fracasar. Habíamos cerrado las ventanas para que no entrara otra ilusión. Tú no rompiste nuestras defensas, solo abriste espacio con una pregunta.
Cuando nos dolía volver a esperar, tú caminabas sin decirnos tu nombre. Dejaste que contáramos la historia hasta que una pregunta abrió el dolor. Nosotros esperábamos, dijimos, y la tarde guardó nuestra verdad. Cuando nos dolía volver a esperar, tú ya eras compañía en el camino. Y como Jesús se va a acercar, una oración es pertinente. Señor Jesús, cuando te acerques a mí, cuando me esté alejando a Jerusalén, no permitas que me esconda detrás de mis explicaciones. Dame la humildad para reconocer hacia dónde es que estoy caminando de verdad. Muéstrame si mi distancia nace de una llamada tuya para respirar o más bien nace de una herida que ya no quiere esperar más. No me dejes convertir el cansancio en un cierre definitivo. No me dejes de llamar prudencia a lo que en el fondo es una retirada. No me dejes alejarme de la promesa sin permitirte caminar con nosotros. Acércate a nuestro camino real, a nuestra confusión, a nuestra tristeza, a nuestras preguntas repetidas. Camina con esa parte de nosotros que todavía no logra reconocer tu presencia en este momento. Abre nuestros ojos, no para avergonzarnos por haberte o por haber caminado heridos, sino para descubrir que nunca estamos solos mientras caminamos por la naturaleza. Al amanecer, mientras avanzo por la senda, algo comienza a despertar. Tu voz habita mis silencios y me enseña a confiar. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha. Tú caminas conmigo, yo elijo continuar. En tu palabra encuentro fuego, en tu mirada libertad. No me obligas a seguirte, me invitas a caminar. Y mientras late el corazón, más clara se vuelve tu voz. Cada paso deja huellas de un amor que me encontró. Aunque no te vea, caminas junto a mí. Y hoy nos quedamos aquí. Dos discípulos que se alejan de Jerusalén. No han dejado de hablar de lo ocurrido. No han dejado de buscarle sentido a lo que pasa. Pero todavía su conversación nace de una esperanza rota. Y en la próxima caminata vamos a entrar precisamente en eso. Ellos iban caminando entre sí sobre todo lo que había sucedido. Vamos a mirar cómo habla un corazón desilusionado. Vamos a ver cómo ese corazón repite los hechos y discute con la realidad. Vamos a ver cómo ese corazón intenta explicarse una pérdida cuando todavía no entiende lo que pasa. Y vamos a descubrir que Jesús no solo se acerca al camino, también se acerca a la conversación. Se acerca a lo que decimos por dentro y por fuera, a lo que repetimos, a lo que no sabemos ordenar, a lo que todavía nos duele para poder entregarlo. Y esa será nuestra próxima caminata. Pero hoy, en esta número 13, basta con esta verdad. Si nos estamos alejando de Jerusalén, no está todo perdido.
Miremos bien nuestros pasos, escuchemos nuestro corazón, no maquillemos nuestra cansancio donde andamos y dejemos abierto a la posibilidad de que Jesucristo resucitado ya se haya acercado, aunque todavía no lo reconozcamos. Paso a paso aprendo a conocerte y a seguir. Arde el corazón, la fe se pone en marcha, tú caminas conmigo. Y hoy vuelvo a elegir. Paso a paso. Caminemos entonces por Emaús y nuestro corazón entonces arde porque Jesús no solo sabe esperar en el lugar correcto, también sale al encuentro cuando nos estamos alejando. Arde porque el resucitado no desprecia nuestros caminos reales. Arde porque incluso una ruta nacida de la desilusión puede convertirse en un lugar de encuentro con el amor incondicional de Dios. Arde porque aunque nosotros caminemos con cara de viernes, Jesucristo ya camina con cara de domingo. Así que sigamos caminando porque Jesús se acerca y todavía no hemos reconocido todo lo que eso podrá significar. Nos vemos. Caminas junto a mí.